y por eso compartimos eso hace rato. Y bueno, damos la bienvenida a los que se van conectando también a través de la transmisión. Algo les iba a decir, pero lo salvó la transmisión. No, lo voy a decir, que se lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado si los del tercer servicio vienen al tercer servicio porque ya se levantaron temprano, oraron, desayunaron, convivieron con la familia, vienen aquí, se van a comer, o porque son los más flojos que se paran a las 12 de la tarde y llegan apenas rayando al servicio. ¿Cuántos dicen es por la primera opción? Levanten la mano. ¿Y cuántos dicen la verdad? Sí, es por la segunda opción. Levanten la mano. Agradezco su honestidad y siendo también honesto con ustedes, si yo solo fuera congregante, vendría al tercer servicio y lo haría por flojo. Aprovecharía el domingo para pararme a las 12:59, cambiarme en 30 segundos y estar aquí en el servicio. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos, bienvenidos, y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Si quieres conmigo cerrar tus ojos y dile: Señor, te doy gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos permites reunirnos para recibir de tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que tú hoy nos hables lo que nos tengas que decir. Oramos que tú quites todo tipo de estorbo, de distracción, cualquier tipo de opresión que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, y que la única influencia ejercida, Señor, en nuestras vidas sea la de tu Espíritu Santo. Pedimos tu dirección, tu guía, ya que reconocemos que sin ti somos incapaces de entender tu palabra y mucho menos tampoco de vivirla. Así que danos sabiduría para entender y el poder para vivir lo que has de mostrarnos en esta tarde. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, de hecho le cambié el título porque luego lo ponen en pantallas. Sí, ahí está. Y si ponía el título original, iban a saber inmediatamente la respuesta a esta pregunta un poco capciosa con la que quiero comenzar el mensaje. Te pido que me des el beneficio de la duda de escuchar los siguientes minutos y te vas a dar cuenta que la pregunta no es una pregunta tonta como va a parecer aparentemente, sino que tiene un trasfondo muy bíblico y que a lo mejor no lo vas a ver en la Biblia tal cual con una ilustración como la voy a aplicar, que es simplemente un ejemplo para que podamos nosotros llevar a la práctica el mensaje y el principio que hoy aprenderemos, pero que sí vemos en la Biblia que esto de una u otra manera llegó a ocurrir. Y quiero preguntarte, trata de imaginar que no es solamente una pregunta que te hago, sino que en verdad esto ocurre. Dios decide usar a alguien poderosamente como nunca antes en la vida lo ha hecho y está buscando un candidato, una candidata. Dios ha determinado que esa persona que va a predicar la palabra con poder a todo el mundo, que va a ser utilizada para que ocurran milagros. Cuando tú ores, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a hablar, las suegras van a ser hechas buena onda y señales y maravillas sobrenaturales van a ocurrir por medio de ti. Dios te va a visitar cada día y va a hablarte audiblemente como nunca antes nadie lo ha escuchado en toda la historia. Pero se tienen que hacer algunas entrevistas, entonces ha comisionado a un ángel como encargado del Departamento de Recursos Humanos y te va a entrevistar, porque Dios ha determinado que esa persona va a salir de Vida Nueva para el Mundo, Tlalnepantla del tercer servicio, porque los del segundo son bien carnales. ¿Hay alguien aquí del segundo servicio que se quedó al tercero? Bueno, entonces los del primero son bien carnales, entonces, ¿verdad? ¿Hay alguien del primero que se quedó al segundo y al tercero? Bueno, ustedes no son carnales porque llevan 3 servicios y pocos harían. Un carnal estaría en casa viendo Netflix. Entonces Dios determina hacerlo de esa forma. Los que conocen un servidor saben que ahorita vamos a abrir la Biblia y ver cosas muy confrontadoras y que espero que sean de bendición. Si tú nunca has tenido pues la oportunidad, a lo mejor hay personas que están por primera vez viendo un video en redes diciendo: ¿y este payaso de qué está hablando? Te pido que me des el beneficio de la duda. No es simplemente echar relajo porque sí, esto tiene un propósito. Es una ilustración y como te dije, ahorita vamos a ver las bases bíblicas y Dios va a empezar a hablar cosas muy profundas a nuestras vidas. ¿Cuál sería tu respuesta en esa entrevista? ¿Qué le dirías a aquel ángel si tu chamba fuera a tratar de convencerlo? ¿Por qué tú y no los demás? Sé que hay algunos que se irán al extremo, no de una verdadera humildad, de decir yo no soy apto ni digno, no lo merezco, sino de un menosprecio, de creer Dios no puede hacer nada con mi vida, porque hay gente que así vive, que no se anima a orar por los demás, que no se anima a compartirle a los demás, que no ha creído que Dios puede usar sus vidas. No es un tema de humildad, es un tema de engaño de parte de Satanás que los tiene estancados.
Pero por otra parte tendríamos un grupo de personas, y mi intención con esta enseñanza es llegar al equilibrio y entender qué es lo más importante para Dios. Porque hay mucha gente que piensa que lo más importante es lo que ya tiene, y enfocarse en lo que ya tiene le ha hecho no tratar delante de Dios aquello que todavía falta y que es más importante que lo que se ve. Hay personas que dirían: Señor, yo soy esa persona porque yo llevo 25 años en la congregación. Otros dirían: yo estuve con el doctor Alducin cuando la fundó. Yo he pasado por todos los ministerios, yo he sido líder, yo terminé el instituto teológico, yo estudio la Biblia todos los días 2 horas, oro otras 3 horas, predico la palabra, sirvo en 16 ministerios, vengo a los 3 servicios, soy un buen cristiano, hace muchos años que no peco, que no fumo, que no me emborracho, que no me drogo, que no corro, que no grito, que no empujo, y todos los nos que quieras añadir a la lista. Señor, yo tengo una buena familia, yo sí vivo en santidad, no como otros carnales, yo soy la persona que tú tienes que elegir. Algunos dirían: Señor, mira los dones que yo tengo, mira nada más la voz con la que te alabo, oro por los enfermos y sanan, cómo predico la palabra. Señor, yo podría ser ese gran predicador, nada más que los pastores no me han valorado y me tienen en la silla sentado nada más, seguramente porque me tienen envidia. Pero qué bueno que ya vino el ángel encargado del departamento de recursos humanos celestiales, porque en cuanto vea mi currículum, hasta él se va a impactar. Hay personas que dicen: Jesse, yo jamás diría algo así delante de Dios, porque la Biblia nos dice que no podemos jactarnos delante de su presencia. No hay nada que podamos nosotros presentar delante de Él y enorgullecernos: yo hago, yo hice, yo aquello y yo esto y el otro, porque Pablo dijo: ay de mí si no lo hubiera hecho. Somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Y a lo mejor tus palabras dicen: yo jamás pensaría así, pero tus hechos son los que demuestran lo contrario. Porque en el día a día he conocido a gente que, quizá no dentro del contexto de este ejemplo, pero sí dentro del contexto de una oración, reclamándole a Dios por cosas que no han sucedido, sacan a la luz toda la lista de grandes hechos que han cometido en su vida. ¿Por qué a mí no me bendices si yo sí soy fiel? ¿Y por qué a mí no me prosperas? ¿Y por qué lo pusieron a él? Si yo esto, si yo aquello, si yo el otro. Y hay gente que viene delante de Dios a pelearse con Dios, a cuestionar a Dios. ¿Por qué no me diste tu bendición? ¿Y por qué perdí el trabajo? ¿Y por qué no sanaste a mi familiar? Si yo te he buscado, si yo he orado, si yo he diezmado. Hace poco supe de una persona que estaba enojada con Dios. Yo fui fiel, yo fui generoso y él no prosperó mi trabajo. Y comenzamos, a lo mejor no dentro del contexto de este ejemplo, pero sí dentro del día a día, al quejarnos con Dios, a demostrar que realmente esto es lo que hay en nuestro corazón. Y esto mismo responde a otra pregunta: ¿por qué a veces no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas? Y me refiero a ¿por qué no nos usa con el poder que lo podría hacer? Y la respuesta es muy sencilla: porque quizá hay tantas cosas que tú tienes que no es que sean malas, que con el tiempo se van a volver importantes, y Dios las va a dar. El conocimiento y la preparación y los dones y habilidades en las cosas seculares y espirituales, Él la va a dar a cada uno. Pero de nada sirve todo eso si no entendemos qué es lo más importante para Dios. Y quiero que me escuches, porque esto lo voy a demostrar en los siguientes minutos. No quiero que te me vayas extremos. Yo no estoy diciendo que esta lista que voy a englobar no es importante. Sí es importante, pero no es más importante que lo más importante. Digamos que esto que voy a decir es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y los que quieras en la lista, pero de nada sirven todos ellos si no está presente el número 1. Lo más importante no es cuánto tú sabes de la Biblia. Lo más importante no es cuántos dones tienes, no es cuánto dinero tienes, no es qué posición tienes dentro de la iglesia o en el trabajo, porque tú puedes tener todo esto y muchas de estas cosas son importantes. Es importante que oremos, es importante que estudiemos la Biblia, es importante que sepamos de la Biblia, pero todo esto no va a servir de la manera que podría hacerlo si no recordamos que los ojos de Dios, dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, contemplan, que quiere decir recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que se saben todo el Antiguo Testamento. Y es que los fariseos también se lo sabían. Por eso digo, es importante, pero de nada sirve si se pierde lo más importante. Satanás sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero hasta donde yo recuerdo sigue siendo el diablo. Entonces la iglesia no se da cuenta que está dedicando tiempo a cosas que son importantes,
pero que eso no puede sustituir aquello con lo que tienen que comenzar. Y algunos después de años nunca lo trataron, y era el estado de su corazón. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, buscando a aquellos que tienen un corazón, dice la Biblia, perfecto, que se refiere a un corazón recto delante de Él. No es una persona perfecta, porque veremos más adelante que David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió 2 pecados muy graves. Entonces, ¿por qué le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque si tú estudias su vida te vas a dar cuenta que fuera de esta racha oscura que él tuvo, de la cual después se arrepintió, era un hombre que en su corazón tenía la agenda de Dios, que no había un interés y una motivación personal, sino que siempre estaba ante los intereses del reino. Y por eso Dios lo usó con poder, porque desde ese entonces la Biblia afirma, los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder. ¿En quién va a mostrar su poder? En aquel que ha entendido que lo primero por lo cual tendría que comenzar un cristiano es en alinear su corazón conforme al corazón de Dios. Y esa vez es lo último que dejamos. Nos enfocamos en todas las apariencias y nunca tratamos, como lo voy a demostrar hoy, con nuestro corazón. Entonces te encuentras por eso cristianos que después de años se quejan. ¿Y por qué a mí no me ha usado Dios con poder? ¿Y por qué no valora mis talentos? ¿Y por qué no reconoce mis habilidades? Si yo fuera el pastor, ya me habría puesto a mí de pastor. Es más, yo ya sería apóstol. Pero no me valoran, no ven todo lo que tengo. Mi hermano, en tu pregunta está la respuesta. Al cuestionar por qué, estás afirmando al mismo tiempo que eres merecedor de algo. Y la respuesta correcta de una persona humilde ante esta pregunta no sería un yo no por menosprecio. La respuesta correcta es que esta persona caería de rodillas y le diría: Señor, anhelo con todas mis fuerzas que tú me uses, y creo que lo puedes hacer, pero yo no tengo nada que presentar delante de ti. Soy el menos indicado en la lista. Seguramente será alguien más. Yo no soy digno. Y cuando alguien tiene este corazón, no en el extremo de la arrogancia de yo soy aquel, ni del menosprecio de yo no sirvo, sino que anhela que Dios lo use, pero reconoce que no tiene nada que ofrecer, es cuando Dios empieza a tratar y puede usar poderosamente ese tipo de persona. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que son humildes de espíritu, los mansos y humildes también de corazón. Y se refiere a esto. Un ejemplo perfecto lo vemos en una historia. Quiero contarte un par de historias, una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, porque a veces la gente de repente saca historias del Antiguo Testamento y hace alegorías que están mal interpretadas, y la Biblia tiene que interpretarse a sí misma, y no podemos nosotros creer que esto significa o que aquello significa, sino ver lo que la Biblia dice que significa cada cosa. Y estas dos historias ilustran a la perfección todo esto que te quiero compartir en esta tarde. La primera de ellas la vemos cuando Dios envía al profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, a elegir de entre los hijos de Israel al próximo rey de la nación. Si el ejemplo se te hacía medio descabellado del encargado del Departamento de Recursos Humanos Celestiales, bueno, pues Samuel estaba haciendo algo similar, porque a él se le encomendó ir a visitar a la casa de Isaí, y no se le dio un nombre, no le dijo fulano de tal es el siguiente rey, sino que como encargado del Departamento de Recursos Humanos Celestiales, lo digo en términos figurados, su chamba era conocer a los hijos de Isaí para de entre ellos ungir y orar por el futuro rey de la nación. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, al primero que ve fue a Eliab. Y Samuel, siendo el profeta Samuel, un hombre de Dios con discernimiento, con los sentidos espirituales bien agudizados, se fue con la finta. Y esto nos muestra cómo el ser humano, aún estando en Cristo, puede fijarse tanto en las apariencias antes que el corazón. Porque Samuel dijo: de cierto, no dijo quizá, tal vez, es probable, de cierto, él afirmó y puso a Dios por testigo: delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dice: no mires a su estatura ni a su parecer, enseñándonos de forma implícita que Eliab seguramente era fuerte, era alto, era valiente, era un experto militar, estaba en el ejército, porque en ese entonces que los imperios se expandían a partir de batallas, el rey tenía que ser un experto militar para defender a su nación o para poder conquistar.
no eran tratados comerciales como los que hoy se hacen en muchos gobiernos, ¿verdad? Sino era a través de la fuerza y de ejércitos y ciudades amuralladas que el rey defendía y protegía a su nación, y por eso tenía que tener las características que tenía Eliab, y tan aparentaba ser el elegido, porque en cuanto a los que los ojos veían, lo tenía todo, que hasta Samuel, que era Samuel, se fue con la finta. Yo leo esta historia y digo, si a Samuel de Israel, el profeta, se fue con la finta, ¿qué le espera a uno de Tlalnepantla? O en mi caso de Calimaya, ¿verdad? ¿Y cómo el ser humano puede ser tan propenso a irse por las apariencias? Ya sea en cuanto a nosotros, y a veces llenarnos de orgullo y de soberbia y decir, yo soy aquel porque tengo esto, o caso contrario, de menosprecio, como quizás están muchos. No, yo no sirvo para las cosas de Dios. Y no es un tema de humildad, es que Satanás te tiene engañado y te ha hecho creer. ¿Tú cómo vas a orar por esa persona? ¿Tú cómo vas a compartir el evangelio a ese joven? ¿Tú ayudar a ese matrimonio? No. Y has rechazado oportunidades de anunciar a Cristo, porque Satanás te llevó al punto opuesto. Entonces Dios le dice a Samuel, no mires a su estatura ni a su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Versículo 7, aquí viene esta lección de antaño, pero Dios, confirmando por segunda vez en este mensaje, además del pasaje de Crónicas, mira el corazón. Y tan es así que llega Samuel con el resto de los hijos de Isaí, y le dice, ninguno es de todos estos. Y le pregunta Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque de aquí ninguno. O sea, yo creo que empezó ahí a titubear, o sea, habré escuchado bien la voz de Dios, ya me mandó y ahora dice que ninguno, que ninguno, que ninguno. Y el papá de David le dice, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Pero quiero que medites un poquito en la historia. Es para que el papá hubiera dicho, bueno, queda aún el menor, pero si no es ninguno de estos, lo mando llamar. Pero no sé si te habías dado cuenta que ni aún porque ninguno de ellos era, y aún reconociendo que faltaba uno, no lo mandó llamar. Es Samuel el que lo manda llamar, el que le dice, pues mándalo traer, porque no nos sentaremos a la mesa. O sea, se puso sus moños, ¿verdad? Hasta que estemos todos reunidos. Y como desde aquel entonces la gente cuando tiene hambre hace lo que sea para comer, el papá de David dijo que traigan a David. Y con esto aprendemos nosotros que David no tenía ninguna característica, porque si no su padre lo hubiera llamado, bueno, quedó en el menor, traigan a David, mándenle un WhatsApp, pero no lo mandó llamar, porque dentro de su mente, bueno, queda ese, pero ese es el burro que está ahí nada más apacentando las ovejas. Y es Samuel el que le dice, pues ese quiero que lo traigas. Y aquí nadie se sienta a comer hasta que estemos todos. Y cuando llega David, la Biblia lo describe con estas palabras textualmente: era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y la pregunta es, con todo respeto, ¿a quién rayos le interesa esto? Para un rey que tiene que ser fuerte, alto, grande, valiente, experto militar, tenía que decir y sabía usar el AK-47 y artes marciales, y tenía pelo en pecho y le apestaba el sobaco, y era muy rudo, ¿verdad? Pero nos sale la Biblia con la presentación más gay que yo he leído en toda la historia de la humanidad de una persona. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Nadie quiere que lo presenten así, para nada. No, en ningún evento, de ninguna cosa, de ninguna profesión. Digo, está bien para una cristiana soltera que en vez de ungida está urgida. ¿Cuántas dicen amén? Yo recibo esta palabra. Uno así, ¿dónde hay de esos? Tráiganme uno a mí, yo sí lo quiero, ¿verdad? Pero en el ejército, ¿de qué le hubiera servido? Ni modo que llegara y, ay, ya vieron, sus ojos son azules, qué miedo. Y le hizo así con la cabellera. No lo vayan a desfigurar al reycito, no lo toquen. No servía para nada. Y Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y la pregunta es, ¿qué tenía David? Pregúntame, ¿qué tenía David? Algunos respondieron nada, son ovejas rebeldes. No dije que me respondía, les dije, pregúntenme qué tenía David. Algunos sí me preguntaron, aquí sí entendieron, ¿qué tenía David? Nada. ¿Y no era un problema para Dios? No, porque con el tiempo se lo dio. Durante los siguientes 13 años lo preparó en todos los aspectos para ser rey. Lo mismo con los discípulos. ¿Qué tenían?
Tú analizas la historia de grandes hombres de Dios y humanamente hablando, si hubiera un departamento de recursos humanos celestiales, los habrían reprobado. Imagina a los ángeles cuando vieron al Señor llamar a los discípulos. Señor, pero 6 de ellos son sin letras y del vulgo, de lo más bajo de la sociedad. Sin letras es no sabe ni leer ni escribir. A ver, Señor, ¿estás tomando en cuenta que esta gente tiene que escribir la Biblia? ¿Cómo van a escribir el Nuevo Testamento si no saben ni escribir? ¿Cómo van a predicar de las promesas de Jesús desde el Antiguo Testamento si no saben ni leer? Por eso Pablo dice a los corintios que era lo vil y menospreciado del mundo, lo que Dios eligió para avergonzar a los sabios. Eran personas que humanamente hablando no tenían nada, pero que Dios con el tiempo los preparó, los habilitó, los capacitó o les dio la capacidad de capacitarse para cualquier cosa que fueran a hacer en toda la historia. Pero lo primero y más importante que Dios mira y tenemos que entender, porque sin esto todo lo demás no te va a servir, es un corazón recto delante de Él, un corazón conforme al suyo. Es lo que dice el segundo libro de las Crónicas 16:9. Es lo que miró Dios en David. Pero todo lo demás no importa, no se importa. Simplemente estoy diciendo que no es lo primero. No se trata de que te vayas tampoco al extremo, porque hace algunos meses llegó un joven conmigo y se ve que tenía varias semanas que no se bañaba. Y estaba así todo barbón, que dices, brother, ni Abraham se atrevió a tanto. Y toda la ropa rota, sucia, apestaba. Yo creo que el gadareno olía rico a comparación de él. Y le digo, mi hermano, ¿y qué haces en tu vida? No, pues nada, pastor. ¿Y no estudias? No. ¿Y no trabajas? No. ¿Y no te bañas? No. Y le digo, ¿y no quieres algún día hacer una familia y tener una esposa y hijos? Y pues sí me gustaría, es un anhelo, estoy orando. Y le digo, oye, con todo respeto, es que pues una muchacha no se va a fijar así en ti. Mis pastores que a mí hace años me predicaron que lo que Dios mira es el corazón. Le dije, Dios, pero no la muchacha. Ella no va a llegar y te va a ver a kilómetros de distancia y va a decir, ese cuate todo pandroso, apestoso del fondo, como que siento que ha de tener un buen corazón. Entonces es importante que hagas todo lo que tienes que hacer, que cuides tu aspecto físico, que te prepares, que estudies, que trabajes, pero que no pongas en ello tu confianza. Entonces ni te vas al extremo de creer que tu preparación y capacidad y sabiduría y apariencia ya te garantiza que tienes la vida. Pero tampoco se trata de no hacer lo que tienes que hacer. Como le dijo Joab a Abisai cuando los rodearon los amonitas y los sirios, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por nuestro Dios. Pero estaban conscientes del resto de la oración. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Yo hago mi parte, pero entiendo que yo no voy a hacer la parte de Dios. Entonces hay cosas que no estoy diciendo no son importantes. No quiero, el pastor dijo que no es importante conocer la Biblia. Yo nunca dije eso, porque ese es otro extremo que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Generalmente de aquellos que manejan la hipergracia. No, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces soy un burro, pero de buen corazón. No hay que leer la Biblia, no, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que aprenderla. Tenemos que entender que hay muchas cosas sí que son importantes. Lo único que estoy diciendo es que no es lo primero. Y a veces como cristianos comenzamos con todo lo que es visible ante los ojos de los hombres. Hay gente que muere en Cristo sin nunca haber ni siquiera analizado delante de Dios, como lo haremos al final del mensaje, Señor, ¿cómo está mi corazón? Y se aprendieron toda la Biblia, pero nunca cayeron en cuenta que dentro de ese todo, Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, y se guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque un cristiano con virtudes, con dones, con talentos y con conocimiento, pero con un corazón que no está alineado al de Dios, puede acabarse convirtiendo en un monstruo lleno de soberbia, en una máquina destructora, como los fariseos, cuyo problema era su corazón. Jesús dice, se muestran por fuera hermosos a los hombres, pero por dentro estaban llenos, como lo veremos, de robo y de inmundicia. Ahora, ¿qué significa? Ahorita te leo este pasaje de los fariseos. ¿Qué significa eso? Mucha gente, el corazón es algo simbólico, es literal, es el órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo. Sin él no podemos sobrevivir, porque sin sangre el ser humano se muere. Entonces algunos han dicho es el centro de la voluntad,
de las emociones, de los sentimientos. Hoy sabemos, ¿verdad?, que sí hay muchas aplicaciones de la Biblia que son simbólicas, pero también hay muchas literales. Como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no es solamente en la parte de nuestro hombre interior, sino que también físicamente. Hoy sabemos, por ejemplo, tú vas a decir, este cuate está loco, pero investígalo si no me crees, pregúntale a tu amigo ChatGPT si dudas de mi palabra. El corazón tiene neuronas. Está loco y están en el cerebro. Sí lo sé, no estoy tonto, no era tan burro en la escuela. Sé lo que estoy diciendo, tiene neuronas que comunican información al cerebro. Durante muchos años la gente creía que toda la información iba del cerebro al resto del cuerpo, pero hoy sabemos que a veces el primer receptor es el corazón, que manda ese sentimiento de ansiedad, de estrés, de temor al cerebro, que después reacciona. Entonces sí tenemos que guardarlo también en ese sentido, pero no es de eso de lo que estoy hablando en esta hora. Quiero contarte un ejemplo donde aquí engloba todo, porque dicen, es voluntad, es emociones, es sentimientos, es pensamientos, es todo, es el motor de todo. Y esta historia lo resume, tú te la sabes bien. Viajamos al Nuevo Testamento, si la quieres leer luego en casa, en Hechos capítulo 5, y tú seguramente escuchas estos nombres y los reconoces: Ananías y Zafira. Una de las historias más famosas y a veces más mal interpretadas, y aún bien interpretadas, muchas veces desconocemos su origen. La historia a grandes rasgos es esta: un matrimonio vende su casa, da una parte a los apóstoles, dijeron que habían dado todo y terminan cayendo muertos. De aquí hay mucha manipulación. Ya ves lo que pasa cuando no das todo. Mira, y por eso, y empiezan a extorsionar. Te recomiendo mucho el mensaje del servicio anterior: cómo identificar un falso profeta, un falso milagro y un falso maestro. Y a veces se da la explicación correcta, ¿no? El problema no es que no dieron todo, sino haber mentido. Muchos conocen la explicación correcta. Lo que te quiero preguntar es si sabes por qué lo hicieron, qué los motivó. Y para eso tienes que remontarte al último versículo del capítulo previo, donde la Biblia termina contándonos que un hombre llamado Bernabé vendió su casa y la puso a los pies de los apóstoles. Esto llamó la atención de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Es muy sencillo, lo sabemos porque quedó escrito. Porque Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y Lucas, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, lo que hace es una chamba de investigación. Y era imposible escribir toda la vida de Jesús, como era imposible escribir toda la vida de los primeros años de la iglesia. Entonces, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, Lucas resume únicamente lo que es más importante. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay algunas cosas que él presenció porque las escribe en primera persona, otras se las contaron. Ahora imagínate cuánto no le contaron a Lucas. ¿Cuántas cosas no pasan domingo a domingo? Pero si yo te cuento, si yo te pregunto, dime qué pasó el domingo de hace 23 semanas, quizás no lo vas a recordar, fue para ti un domingo más. Pero hay eventos, mensajes, situaciones que se quedaron marcadas de por vida. Imagínate que de repente aquí se levantara un hermano endemoniado y empezara a aventar sillas y a gritar, ¡oh, arriba el Cruz Azul! Y cosas así por el estilo, ¿verdad? ¿Lo olvidarías? No. ¿Hoy te acuerdas de ese domingo? Sí, lo recuerdo, porque cosas impactantes quedan en la memoria. Así trabaja el cerebro, va desechando la información que no le interesa y guarda aquello que considera importante, que ha impactado su vida, que ha marcado su vida. Aunque a veces también cuando es doloroso lo sepulta, pero esa es otra historia. El punto es que si está escrito lo que hizo Bernabé, es porque fue impactante para la iglesia primitiva. O sea, no es de que nadie se enteró, no, sí se enteraron. Y esto llegó a oídos de Ananías y Zafira. Oye, ¿ya viste que andan publicando en redes que un tal Bernabé vendió su casa y la dio a los pies de los apóstoles? Sí, mi amor, está en las redes de la iglesia. Damos gracias al hermano Bernabé por su generosidad. ¡Wow! Y Ananías y Zafira tenían un problema serio de falta de identidad. Porque cuando uno entiende quién es en Cristo, le deja de importar la aprobación o reprobación de los hombres. Y lo último que le interesa cuando cierra sus ojos es qué dijeron o qué van a decir o qué están diciendo los demás. Porque entiende que si tiene la aprobación de Dios, con eso es más que suficiente. La gente siempre va a hablar. Platicaba con un hermano porque se sentía mal, porque tiene vecinos que le tienen envidia y se quería cambiar por eso de casa. Le dije, mire hermano,
ahorita tienes unos que te tienen envidia. La gente, si no está en Cristo, no va a tener buenos sentimientos hacia tu persona. Porque si no te tienen envidia porque están por debajo de tu nivel socioeconómico, te van a tener o van a mostrar hacia ti arrogancia, orgullo y jactancia si creen que tienen más. O sea, habrá quien de una u otra forma, pero todos van a reaccionar mal tarde o temprano, porque el ser humano sin Cristo no sabe cómo tratar con estas emociones. Entonces, Ananías y Zafira se enteran de este evento, y ahorita vamos a explicar todo esto de la falta de identidad y cómo se aplica a la actualidad, y cómo lo venimos arrastrando desde el mundo. Venimos a la iglesia y no sana, y lo que hacíamos allá afuera con las cosas materiales, lo hacemos aquí adentro con las espirituales. Se va a poner bueno. Y se ponen de acuerdo. Oye vieja, ¿cómo ves esta idea? Si vendemos la casa y damos una parte a la iglesia, pero decimos que dimos todo para que también nos pongan en la página del Facebook como el Bernabé, y que también nos pongan en el periódico local de la iglesia, y también damos gracias a Dios por la vida de el Ananías y la Zafira, su mujer, y que Lucas escriba de nosotros y quedemos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oye, qué buena onda, viejo. Entonces cometen la locura, no de no dar todo, sino de mentir. No sé si lo has meditado, pero la obra es una de las obras más grandes en cuanto a generosidad que tú encuentras en toda la historia bíblica, porque ellos tuvieron que haber dado más del 50% del valor de la propiedad, porque de otra forma en su mente jamás pudieron haber concebido o pretendido engañar a los demás. Ejemplo, alguien llega el próximo domingo y dice: iglesia, quiero decirles que Dios puso en mi corazón vender mi casa y ofrendarla para necesidades de la congregación. Tengo una casa aquí en Tlalnepantla, 2 cuadras, que es de 250 metros de terreno, 300 de construcción. Aquí está el valor de la propiedad, 500,000 pesos. ¿Quién le creería? Nadie, porque eso no cuesta una casa. No tienes que ser experto en bienes raíces para saber que eso no cuesta una casa a 2 cuadras de aquí con esas características. Para que ellos hayan pretendido en su mente que podían engañar a los demás, tuvieron que haber dado una cantidad más cerca del valor final de la propiedad. ¿Me estoy explicando o no? No podían dar el equivalente de las puertas y las ventanas y creer que con eso los iban a engañar, porque en su corazón ellos quisieron engañar. Entonces Pedro manda a llamar a Ananías y le dice: Ananías, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y era tan sencillo como decir: no, la verdad es que me quedé con un porcentaje porque tengo ganas de un camello eléctrico que acaba de salir, y me voy a comprar con eso mi camello eléctrico que viene desde China y a ver qué tal sale. Y no pasaba nada. El pecado no fue no dar todo, porque Pedro le dijo: mira, no tenías ni siquiera que venderla. Aún vendida, el valor de la venta era tuya. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo. Pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. Acto seguido, Ananías cae muerto. Manda a llamar Pedro a su mujer. Dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y en vez de decir: no, la vendí en menos, pero con la diferencia, mi marido quería un camello eléctrico chino que llegó, que dicen que salen buenos, y yo quería irme de compras por unos zapatos nuevos que se me antojaron y una bolsa Michael, no sería Kors en ese entonces, sería Michael Horse, Miguel Caballo. No pasaba nada. Le dice: sí. Y le dice Pedro lo mismo: ¿por qué mentiste a Dios? Aquí están los hombres que sacaron el cuerpo de tu marido y enseguida te van a sacar a ti. Di conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Y cae muerta también su mujer. El pecado no es que no dieron todo. El pecado es que dieron una parte, pero dijeron que habían dado todo. Y la respuesta a la pregunta: ¿y por qué mentir? Es muy sencilla. Ellos querían hacer creer a los demás que habían dado todo, para tener con eso su reconocimiento, su aprobación, su aceptación, su aplauso, quizás hasta alguna posición.
Y esto nos muestra un principio muy poderoso y muy importante que mucha gente ignora. Y es que en el reino de los cielos no solamente es importante lo que estoy haciendo, hay algo más importante que lo que estoy haciendo, y es por qué lo estoy haciendo. Porque vemos aquí en la Biblia que un acto que hoy sería aplaudido, reconocido, que diríamos, wow, qué generosidad, causó la muerte de estos hombres, porque la obra fue maravillosa. Se despojaron de la mayor parte de su propiedad. El problema no fue la acción, fue la motivación de su corazón. Entonces te encuentras por eso a mucha gente que lleva años haciendo muchas cosas y dicen, ¿y por qué no tengo el respaldo de Dios? ¿Y por qué no veo el favor de Dios? ¿Y por qué Dios no me bendice? En tu pregunta está la respuesta, porque al quejarte con Dios estás confirmando que lo que haces no lo haces de todo corazón. Porque una persona que lo hace de corazón diría, Señor, gracias porque me permite servirte. Gracias porque puedo hacer algo cuando no merecía ni siquiera ser parte de tu iglesia. No entiendo cuando alguien dice, ¿y por qué a mí? Señor, esto no es lo que yo merecía. Tienes razón, lo que merecías era la muerte eterna en el infierno. Y Cristo, por su gracia, da su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos libra a Dios de la condenación eterna, lo cual sería más que suficiente. Pero además nos añade la vida eterna, y no solamente nos las da, sino que nos las da como hijos. Ya eso es para que uno estuviera más que agradecido y dijera, mira, Señor, ya, gracias. Y que Dios nos dijera ahí en la tierra, a ver cómo te las arreglas. Nos vemos en el cielo. Con el simple hecho de pasar la eternidad con Él y no en el infierno, debería de ser suficiente para estar agradecidos. Pero además en la tierra nos da su Espíritu Santo, nos da dones, nos da talentos, nos hace parte de su iglesia, nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos da dirección, nos da su bendición, nos da su favor, nos da su palabra. Hay tantas razones para estar agradecidos, y de repente venimos y preguntamos, Señor, ¿pero por qué yo? Ahí está la respuesta. Porque quizá hemos hecho muchas cosas magníficas, aún dentro del ministerio, aún para la gloria de Dios, pero nunca nos hemos dado cuenta cuál es la motivación de nuestro corazón. Que quizá como Ananías y Zafira, Satanás ya lo llenó de algo negativo y ni cuenta nos hemos dado. Que hubo involucrado en su decisión pensamientos, pensaron en lo que iban a hacer, voluntad, tomaron acción, sus motivaciones, que ya vimos que eran incorrectas, sus sentimientos, probablemente de envidia hacia quienes habían tenido este reconocimiento, ese deseo de ser reconocidos. Vemos de modo que cuando la Biblia habla del corazón, habla del motor de todo esto. Por eso para muchos es simple y sencillamente el centro, el motor de todo lo que hacemos, lo que decidimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Este es el problema por el cual Dios desecha a Saúl. Saúl tenía muchas virtudes, pero su corazón no era un corazón recto como el de David. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Venimos de un mundo donde todo son las apariencias, donde la gente urgida por este reconocimiento, con un trasfondo desde la infancia, cuando no tuvieron la aceptación de papá y mamá, el pequeño que está buscando un sentido de pertenencia, no tiene un padre, una madre que les abrace, que les acobije, que les ame y oriente, aún en medio de sus errores. No voy a hablar hoy a los padres, pero es un tema importante. Son rechazados y pasan el resto de su vida buscando quien les acepte, porque el ser humano tiene esta necesidad. Y a veces llegan a pecar, a corromperse por tenerla. Entonces, sin Cristo, la gente está buscando a través de en qué casa vivo, qué coche manejo, qué teléfono tengo, cuánto gano, a dónde fui de viaje, tener el like de las personas. Por eso tienes gente que no disfruta su vida la publica en redes. Están en un restaurante y en vez de disfrutar lo que están comiendo, le están tomando 200 fotos para Instagram. Dices, brother, ya trágate lo que pediste pero quiere que los demás vean. Están en el festival de sus hijos y en vez de disfrutar, están así tras el teléfono. Dices, para eso hubieras mandado un camarógrafo profesional y lo ves en tu casa en mejor calidad. Baja la cámara y velos con tus ojos. ¿Por qué te estás perdiendo el momento? Se van de viaje y nunca disfrutaron del paisaje, pero ¿cuántas fotos le tomaron? Yo fui en la Semana Santa, en la de Pascua, a un lugar muy cerca de nosotros que me arrepiento de no haber visitado antes, la preciosa y maravillosa Huasteca Potosina, con unas cascadas impactantes,
Tomé 2, 3 fotos, pero yo me sentaba, yo quería contemplar, yo no quería perderme eso. Había mucha gente que ahí estaba nada más con el selfie stick todo el tiempo. Dices, ¿y para qué viniste? Para eso mejor lo ves en YouTube, en videos en 4K, con mejor calidad que tu teléfono chafa. La gente así es, está buscando para publicarlo y que vean que me fui a Europa, que me fui aquí, que me fui allá. Qué bueno, ya te fuiste, disfrútalo. Pero la gente está buscando a través de esto tener reconocimiento. El problema es este: venimos a la iglesia y manejamos un doble discurso, tenemos una doble moral, porque predicamos las cosas materiales no importan y no debes de fijarte en eso, y no te fijes en las apariencias. Entonces ya no buscamos llamar la atención con las cosas materiales, pero el tema es que si nunca sanamos el origen, que si nunca tratamos con la motivación del corazón y ese rechazo y falta de aceptación y de identidad, entonces la gente sigue haciendo lo mismo, pero con las cosas de la fe. Ahora es con los dones, ahora es con la palabra. Ahora tienes a pastores que se la pasan publicando sus fotos, y ahora fui por aquí, y ahora predicando por allá, y ahora por acá. Miren cuán grande soy, cuántos me invitan, cuántos me conocen. Llegan a corromper el mensaje, a no tener el valor de hablar de arrepentimiento, a solamente una palabra que suene bonita. ¿Por qué? Porque lo que hay en su corazón es desesperadamente tener seguidores, es tener el reconocimiento, es tener likes. Si de forma implícita todo esto se da, gloria a Dios, pero no puede ser la motivación de una persona en el ministerio. Ahora no estoy diciendo que es pecado publicar fotos. Si publicaron, fui aquí, gracias a Dios, y esto fue lo que compartí, y comparten la palabra, dices, bueno, la foto fue un gancho para compartir el mensaje, está bien, pero a veces no. A veces solamente son sus fotos con las multitudes, no para exaltar a Cristo, sino para que la gente vea cuán grandes son ellos, porque siguen siendo ese pequeñito que quizá papá nunca le abrazó y le dijo te amo, que de adolescente buscaba con el cigarro, con el alcohol, tener el aplauso de sus compañeros, que de adulto lo cambió ahora por el coche y por la casa, y ahora en Cristo por las cosas de la fe. Y nunca he entendido, no tienes que agradar a nadie si Dios se agrada de ti. Entonces ahora andamos presumiendo, y a veces, derivado de esto, en vez de apoyarnos cuando alguien cae, pretendemos que todo está bien por el mismo origen. Es que ¿qué van a decir si abro mi corazón y digo la verdad? Entonces te encuentras hermanos que les preguntas ¿cómo estás? Y generalmente su respuesta, con una sonrisa más falsa que la de Maines. ¿Te acuerdas de él? En los debates, la cosa más espantosa que he visto en toda mi vida. Bendecido de victoria en victoria, amén, aleluya, gloria a Dios. Y pocos tienen el valor de decir no estoy bien, en este momento estoy desanimado, estoy triste, estoy caído, no sé cómo salir de este pecado, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque nos preocupa tanto el qué dirán. Luego se va la gente amargada. En la iglesia no hay misericordia, no perdona. No, espérate tantito, no confundas. Hay perdón si hay arrepentimiento. Porque luego publican, no me ayudaron, porque te quisimos ayudar pero nunca te quisiste arrepentir. Porque por todo esto siempre lo ocultamos. Entonces no abrimos nuestro corazón y no entendemos que estamos para ayudarnos los unos a los otros, que la Biblia dice, orad los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Pero porque venimos a Cristo y esto no ha sanado, nos sigue importando tanto el que dirán, que simple y sencillamente no somos personas transformadas, sino personas que fingen que fueron transformadas. Seguimos llevando una doble vida, solamente que fingimos que ahora no, porque no hemos comprendido que estamos para ayudarnos. Y es como tendríamos que ser. Que tú sepas, mi hermano, que no hay nada que nos puedas contar que nos vaya a tropezar, que nunca diremos como pastores, ¿cómo tú cometiste eso? Jamás lo imaginé de ti, que si estás arrepentido, estamos para ayudarte, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y ojo con esto, porque el otro es la hipergracia, perdónenme sin arrepentirme. No, es el que lo confiesa, reconocí y además me aparto. Pero para eso estamos. Conmigo han llegado hermanos a pedir ayuda
que han estado activos en cárteles delictivos. Recuerdo uno en Santa Fe que cuando me dijo de dónde venía, y le dije, vamos aquí a la salita del lobby, aquí está una cámara, aquí está la otra, aquí nos sentamos para darte consejería. Y no les rechazamos y estamos para servirles. Pero mucha gente no lo entiende y les preocupa a veces. Es que si le digo al grupo de hermanas de oración, ¿qué van a decir? Entonces se juntan las hermanas con 1000 problemas con los hijos, pero en vez de compartir, sabes que este hijo está haciendo esto y esto lo otro, y ayudémonos, ¿verdad? Digo, siendo prudentes, tampoco es ir a ventanear la vida de todos tus hijos, pero ¿qué es lo que hacemos a veces? Una competencia de ver quién tiene la mejor familia, una competencia ficticia. Por este mismo punto y por este mismo origen, en vez de reconocer y pedir ayuda, ¿y cómo le hago? Y ser de bendición los unos a los otros, empezamos a presumir a ver quién es el más espiritual, quién tiene la mejor familia. No, pues fíjate que mi hijito se graduó con 12 en la escuela, porque el 10 le quedaba corto. ¿Ah, sí? Pues el mío ya está por subir a la alabanza y dicen que es el que va a dirigir porque tiene una voz de querubín. ¿Ah, sí? Pues el mío ayer fue al hospital y oró por 3 enfermos y los 3 se sanaron. ¿Ah, sí? Pues el mío, el doctor Alducin dice que el próximo mes lo va a ordenar como apóstol. ¿Cómo ves? Porque nos preocupa. ¿Y qué va a decir la Punchis? Si le digo que ahorita no estoy bien. ¿Y qué va a decir la Furris? Si abro mi corazón. Mi hermano, lo que diga la Punchis y la Furris es su problema. Ya deja de caer en la misma trampa. Y si ellas hablan porque son unas señoras chismosas, argüenderas, discípulas de Jezabel, hijas del diablo, perdón, ya me estoy pasando de lanza, pero que eso no te haga a ti ser parte de este juego y que podamos ser más honestos y quizá decir, mira, no te voy a dar muchos detalles, pero hay cosas con mi hijo que no están bien, ayúdame a orar por él para que el Señor toque su corazón. Y si la Punchis va y lo cuenta a medio mundo, ¿qué crees? Que la hija de los coordinadores y el hijo de no sé quién es su problema por chismosa. Pero tú deja de preocuparte por lo que dice el hombre y busca hacer las cosas a la manera de Dios, que te importa únicamente lo que dice el Señor, y con los demás Dios hará lo que tenga que hacer, porque si no terminamos convirtiéndonos en hipócritas y guardamos las apariencias y empezamos lo mismito que el pueblo de Israel, con toda su liturgia, las fiestas, las celebraciones, el sábado, a la par que vivían en idolatría, queriendo cubrir o enmascarar con una cosa a la otra, hasta que Oseas dice en el capítulo 6, versículo 6, ¿cuándo se les olvidó que misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos? Pasan los años y estamos igual que ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios, sí, amén, Dios te bendiga, hermano, sí, bendecido, alabado, urradabadá, rabadabadú, y nuestras vidas son un desastre, pero creemos que detrás de las apariencias todo se puede ocultar, y es donde te recuerdo que lo mismo hicieron los fariseos, porque no hemos entendido qué es lo más importante para Dios: nuestro corazón. Y derivado de esto, como te estoy contando, vienen tantos y tantos problemas. Hay gente que así murió y que nunca experimentó lo que Dios pudo haber hecho, porque nunca entendieron que era lo más importante. David, 13 años más tarde, reina sobre parte de la nación. Cuando fue ungido, no tenía un ejército, Dios se lo dio. Cuando fue ungido, no tiene el respaldo de gente importante, Dios se lo dio. Cuando fue ungido, solamente sabía pelear con una honda, no sabía usar espada. Todo lo que él necesitaba para ser rey, Dios lo fue forjando durante los siguientes años. 20 años más tarde, reina sobre las 12 tribus. De igual forma, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero no puede trabajar, o no va a trabajar porque todo lo puede, si no comenzamos nosotros a alinear delante de Él lo más importante. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus motivaciones? No te quiero preguntar qué estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo.
No puedo olvidar la oración de Salomón cuando comienza a reinar. No le pida a Dios ni fama, ni poder, ni sabiduría. Perdón, ni fama, ni poder, ni dinero. Muchos dicen le pidió sabiduría, lo cual implícitamente puede ser, pero explícitamente ni siquiera eso fue lo que pidió. Su oración textual fue: Dios, solamente dame un corazón entendido para saber cómo gobernar a tu pueblo. ¿Te das cuenta que su motivación no es quiero ser un gran rey para que me reconozcan y tener mi perfil de Instagram, el rey Salomón, el más grande de Israel, con miles de seguidores y caballos, y paradójicamente fue el rey que más fama tuvo, porque se dio a conocer a otras naciones, venían a escuchar su sabiduría y tenía tesoros preciados por otros reyes, y fue multimillonario. Pero esto no fue lo que él pidió, ni siquiera sabiduría. El trasfondo de su oración básicamente es: Señor, yo solo quiero ser un buen rey, nada más. ¿Qué quieres ser tú? Porque me puedes decir misa, pero has vivido tu vida buscando ser un padre que deje a sus hijos casas y coches y bienes, trabajando y trabajando como bestia, y no les das tiempo. Y le has pedido a Dios: Dios, dame dinero y provisión. Y alguna vez le has dicho: Dios, yo solo quiero ser un buen padre, que mis hijos te conozcan, que sigan tus caminos. Si no mal recuerdo, fue por lo que Dios llamó a Abraham. Porque yo sé, dijo Dios, que enseñará a sus hijos y a sus hijos detrás de sí que guarden mi camino. ¿Y por qué no veo su bendición en mi familia? Si he hecho todo lo que un cristiano hace, pero con una motivación incorrecta. ¿Qué quiere ser? ¿Cuándo le hemos orado de esta forma? Yo solo quiero ser un buen esposo. Yo solo quiero ser una buena esposa. En el ministerio le pedimos: oh Señor, y llévame a las naciones y aquí y allá. Y alguna vez de rodillas hemos dicho: Señor, yo solamente quiero ser un buen pastor de tu iglesia. Todo lo podemos resumir a: yo solo, Dios, quiero hacer tu voluntad. Yo solo quiero escuchar tu voz. Yo solo quiero seguir tus pasos. A veces en nuestro corazón hay muchas motivaciones que no van alineadas a la suya. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué vinimos aquí esta mañana? Hay mucha gente que va los domingos a escuchar un mensaje que le haga sentir bonito, que su anhelo no es: yo quiero conocerte. Gracias, nena. No es: yo quiero servirte, yo quiero alabarte. Ay, esa iglesia me gusta porque el pastor es bien lindo, es el pastor Winnie Pooh con su tarrito de miel, no como el ogro de Jesse que luego nos habla feo. Este siempre me habla bien lindo, siento bien bonito. Hay gente que no le interesa conocer a Dios, le interesa satisfacer los deseos de su carne. Y por eso, como hace rato vimos, aman estos mensajes de pura prosperidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas día con día? Por proveer a tu familia, porque la amas, pero entiendes que eso no puede reemplazar tu presencia, o porque ni cuenta te habías dado y tu corazón está tan desviado del corazón de Dios. En medio de esto, la pregunta más importante es: ¿y cómo le hago para alinear mi corazón al corazón de Dios? Porque aunque promete la Biblia que Dios nos daría un nuevo corazón de carne y hueso, no podemos olvidar que el Antiguo Testamento lo presenta a veces como engañoso. Y algunos dicen: eso no puede pasar con un cristiano. Bueno, acabo de leer en el libro de los Hechos que Ananías y Zafira sí pudieron. Y ellos estaban en el contexto, dentro de la multitud de los discípulos. O sea que es muy probable que en tu voluntad, pensamientos, emociones, motivaciones, tu corazón, Satanás te haya llenado de basura y tú ni cuenta hasta ahorita te has dado. ¿Cómo le hizo David?
cuando pecó gravemente y no se dio cuenta de cómo se estaba desviando, para volver a alinear su corazón. Vamos a descubrirlo orando. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Después de haber pecado, David volvió un hábito a hacer esta oración, porque al menos un par de veces quedó escrita en los salmos. Dios, examíname. Porque a veces venimos y oramos asumiendo que todo está bien. Pero ¿cuántas veces nos hemos presentado delante de Él? Hemos dicho: Dios, muéstrame qué áreas de mi vida están mal. Le dijo: examíname y muéstrame en 3 áreas de mi vida lo que está mal y guíame en el camino eterno. Y estas 3 áreas habla David: de sus caminos, de sus pensamientos y de su corazón. Dios le dice a David: no solo te pido que me muestres en lo que estoy haciendo que está mal, sino en lo que estoy pensando y en por qué estoy haciendo y pensando lo que estoy haciendo y pensando. Y Dios le muestra que su corazón se había desviado, y escribe en otro salmo: Señor, límpiame, crea en mí un corazón recto y un espíritu limpio dentro de mí. David se dio cuenta que era a través de la intimidad con Dios que el Espíritu Santo de Dios mostraría lo que tenga que mostrar, porque Él lo conoce todo. Los secretos y lo más profundo Él lo examina, Él lo conoce, y a Él no se le puede engañar. Hoy te invito a que tú comprendas esto y hagas el hábito, no solo de venir en oración, sino en oración sincera, transparente, con un espíritu dispuesto a escuchar cosas que no le van a gustar. Que vengas delante de Dios y desde hoy comienza conmigo diciéndole: Señor, examíname, muéstrame, Dios, en esta hora por qué hago lo que hago, y si he sido esa persona que se ha jactado, que se ha quejado, confirmando que mi corazón se ha ido desviando y ni cuenta me había dado. Señor, ¿por qué te canto? ¿Por qué te sirvo? Hay algunos de ustedes que los domingos no se animan a alzar la voz en la alabanza, y quisieras, pero te preocupa mucho que no te vas a escuchar bien, que vas a estar desentonado y que va a pensar el de al lado, confirmando que antes de que en tu corazón esté el valor de adorar a Dios, está el peso de qué dirán los demás, de que te sigue importando demasiado qué piensa la gente. Porque un corazón que ha entendido esto va a alzar su voz y va a decir: no me importa lo que digan los demás, yo solo quiero adorarle en espíritu y en verdad, aunque se escuche feo. Porque ¿de qué serviría una oración de calidad si no fue en espíritu y en verdad? Y es lo que pasa muchas veces con los grupos de música cristianos. Somos profesionales, y está bien serlo, pero de nada sirve un profesional frío, de nada sirve una persona preparada sin pasión. Si ese canto no viene de un corazón profundamente agradecido, y si estoy más preocupado en cómo me estoy escuchando que entender que me está escuchando el Rey del universo, y que Él mire el trasfondo del corazón de mi alabanza. Ya deja de jugar al juego de las apariencias y hoy desenmascárate delante de Dios. Si así lo deseas, levanta tus manos en señal de rendición y dile: Señor, quiero que tú alinees mi corazón conforme al tuyo. Muéstrame no solo en mis caminos, sino también en mis pensamientos y en mi corazón todo aquello que está mal. ¿Cuál ha sido mi prioridad? ¿Cuál ha sido mi motivación? ¿Cuál ha sido mi visión? Y si lo más importante ha sido el reconocimiento, el dinero, las apariencias, los likes de las personas, si ha habido quejas porque no me valoran, porque no me reconocen, porque me creía merecedor de algo, perdóname. Y hoy quiero orar como Salomón.
Dile: Dios, yo solamente, y de acuerdo a lo que haces, dile: quiero hacerlo bien. Le has pedido: quiero ser un jefe exitoso con decenas de empleados, y te has enorgullecido de esto. Y llegas al trabajo y te jactas de los demás de cuántas decenas tienes a tu cargo, y ninguno de ellos sabe que eres cristiano, porque le has dicho: quiero ser un gran jefe conforme a lo que el mundo así determina, pero nunca en términos espirituales le has dicho: Señor, yo solo quiero ser un buen jefe, que te dé a conocer a ti, que trate bien a los demás y que te refleje. Hoy pídele que con su Espíritu Santo te examine y saca a la luz la verdad. ¿Por qué quieres ser novio de esa muchachita joven? ¿Por qué quieres hacer cada cosa en tu vida? Y dile: Dios, ya no quiero seguir así. Límpiame, renuévame. Dile como David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dile: Señor, limpia mi corazón. Es verdad, está muy preocupado por las apariencias y ya no quiero seguir jugando este juego. Quiero comenzar a aprender quién soy en ti y para ti, para que con el tiempo me deje de importar lo que dice la gente y buscar únicamente tu aprobación y tu aceptación. Renuncio a seguir tras una máscara y dile: Dios, seré más genuino, más transparente. No quiero seguir fingiendo que soy una persona transformada. Quiero que tú me transformes. Dile: Dios, transforma mi vida, cámbiala. Es verdad, no hay nada que pueda presentar delante de ti, porque ¿quién se puede jactar en tu presencia? Pero tampoco me quiero ir al otro extremo de decir: soy un burro que no sirve para nada, porque aunque es verdad, sin ti mi vida no sirve para nada. Creo que tú me has habilitado y que con tu poder hay cosas que yo no puedo, pero que tú en mí las puedes hacer. Y dile: Dios, retomando la pregunta del principio, esta sería mi respuesta. Y ora conmigo. Dile: Dios, quiero ver tu poder en mi vida. Estoy desesperado porque tú me uses. Quiero escucharte cada vez de una forma más específica. Quiero ser un instrumento para que otros te conozcan y que la gente sepa que tú sigues haciendo milagros, y ver milagros a través de muchas de mis oraciones. Pero si tuviera que convencer al ángel de elegirme a mí, no podría hacerlo. No tengo nada que ofrecer. No es que mi vida no sirve porque tú has determinado que sirva. Es simple y sencillamente que en mis fuerzas, en mi carne, en mi humanidad, no tengo nada. Todo ha sido por gracia, y separado de ti, nada puedo hacer. Así que nunca más reclamaré ni me enojaré. Solamente quiero decirte algo: aquí estoy para que tú hagas en mí lo que quieras hacer. Y es mi oración, como Salomón, que tú me enseñes a darte gloria en lo que hago y a hacerlo bien, a tu manera. Que así se ha hecho, Señor. Y que cada vez que nuestro corazón se desvíe como Ananías y Zafira, y Satanás lo quiera llenar y lo quiera engañar, tú nos muestres la verdad. Y todo aquello que hoy no tenemos, con el paso vendrá. Los dones tú los das a cada uno como quieres, pero ayúdanos a trabajar con lo más importante, que es el corazón. Dios, sana el corazón de tu iglesia. Restaura aquellos corazones lastimados, aquellos dolidos desde la infancia. Abrázales, Señor, y ministrales y envuélveles en tu paz y en tu gozo. Y que ya no sean más las apariencias lo que domine su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, les recuerdo que si quieren compartir este mensaje, gracias a Dios por su palabra. Ya no cierra, pero
la computadora, pero bueno, sí sirve. Así es como un Pac-Man, ¿se acuerdan del Pac-Man que comía las galletitas? Entonces ahora se llamará Pac-Man. Es que se me cayó al principio, no estuviste para verlo, pero esta de todas formas está bien vieja, es la que usaba Pablo para hacer sus sermones. Se la dejó a Timoteo, me la heredó a mí y así que no pasa nada. Si quieren escuchar el mensaje, compartirlo, recuerden que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube, pero de la iglesia, Vida Nueva para el Mundo AR. También está en el de un servidor, que lo compartí la semana pasada en Toluca, y el del servicio anterior, cómo identificar un falso milagro, falso maestro y falso profeta, también lo pueden encontrar en ambos. Que Dios los bendiga, pasen bonito domingo, los dejo, no sé con quién, pero con alguien los dejo. Si no, el Señor está con ustedes, nunca los dejará, nunca los desamparará, y espero verlos pronto nuevamente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.